Aquí comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Guten Morgen, Tayre Freund. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Nosotros ansiosos por compartir con ustedes este encuentro semanal que también se puede ver en la página de Facebook de Fundación Ivo, donde por lo menos 600 personas por semana se enteran de lo que estamos haciendo para ustedes. Good morning, Lucas. ¿Cómo están los deditos? Good morning. Gute Woche. Y a toda nuestra audiencia completa. Bien, mis dedos bien y lo que está más allá de los dedos también muy bien. Bueno. Itzikl, ¿cómo estamos ahí en los veranos asiáticos? Los veranos asiáticos hace calor, pero ahí está. Aida Talmid Hohem Gitze Haneitze. Oberagoy Brech di Pleize. Hay que enseñar también la segunda parte del Sprichwort. Algún día lo vamos a explicar. Por ahora es un retenish. Sergio, ¿cómo estamos? Ich bin zufrieden mit euch. Ich bin wie ein Hund mit zwei Snobben. Also zufrieden und freilich. Muy bien, bárbaro. Vamos derecho al retenish y a nuestro WhatsApp, que es el canal de comunicación con los queridos oyentes. Claro, nuestro WhatsApp es solo el WhatsApp, no llamadas. También tenemos el Kestel, nuestro Shmues Kestel, y nuestro WhatsApp es 54 911 3770 2728 Norfachschab 3770 2728. Muy bien, y vamos derecho al retenish, que es un jingle. ¿Qué es un jingle? Un jingle es una canción pegadiza que sirve para difundir una idea, un producto. Y vamos a ver, ¿quién canta? Es muy fácil. ¿Quién canta este Yancoye? Yancoye, una ciudad que se hizo famosa en la primera mitad del siglo XX por tratar de ser y crear una región autónoma judía, a Yiddish Medine en la Unión Soviética. Funciona como centro yiddish y judío hasta hoy en día. La directora del Birobijaner Stern, que es un diario que sigue saliendo en yiddish, ya la vamos a reportear alguno de estos días en yiddish y se van a asombrar. Entonces, ¿quién canta esta Es importante canción? igual Sí. indicarla para que no haya confusión, que una cosa es Birobijan y Yancoy es un proyecto anterior. Yancoy es en Crimea, no se confundan Totalmente, con Birobijan. totalmente. Pero Crimea, que fue un proyecto del iluminismo, de la escuela en el siglo XIX, sirvió como catapulta para Birobijan. Ahí sí, por eso no se Ahora confunden. sí. Estamos en Crim, ¿sí? Por eso van a Crimea, escucharlo. sí.
Van a escuchar claramente los nombres de los lugares claros de Krim, como Sebastopol y Simferópol, que todo el mundo conoce también. Pero lo interesante es que Crimea, que es una zona conflictiva aún hoy en día en Rusia, entre Rusia y Ucrania, que era el fin del mundo, ahí decidieron los zares autorizar que los judíos tengan un poquito de tierra. Así que a ver, ¿quién canta? Jankoye. Adelante. Als men Turk en Sebastopol nicht weit von Simferopol, dort ist der Stanzie verrannt. Darf sich neiglicken zu der Stanzie an Antike in Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jankoye, Jan Villai, Jankoye, Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jankoye, Jan Villai, Jankoye, Jankoye, Jan, Jan, Jan. Auf mein Kasche wie mein Bruder, wie der Brasch, es geht bei ihm der Traktor wie a Bahn. Die Mimbele bei der Kosilke, Beile bei der Molotilke, in Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jankoye, Jan Villai, Jankoye, Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jankoye, Jan Villai, Jankoye, Jankoye, Jan, Jan, Jan. dass Jiden können noch handeln, essen fertig euch mit Mandeln, Orange sein kein Arbeitsmann. Dus können suchen nur die Sonne im jeden Speizer, Junem Punem, die da kick auf Jan, Jan, Jan. Hey Jankoye, Jan Villai, Jankoye, Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jankoye, Jan Villai, Jankoye, Jankoye, Jan, Jan, Jan. Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jankoye, Jan Villai, Jankoye, Jankoye, Jan, Jan, Jan. Ya hay llamados, pero se confunden. El cantante está muy joven acá. Por eso Eliezer Bobrovsky lo confundió con Moishe Oisher. No, señor. La semana pasada, Eliezer acertó y se nos trapapeló la respuesta. Hoy intentó y no acertó. Sigan insistiendo. Sí, sí. A propósito de Crimea, ¿hasta qué punto el tema está vigente a hoy? Antes de la Olimpiada, cuando Ucrania presentó la vestimenta de su equipo olímpico, había un mapa de Ucrania incluyendo Crimea. Y la Federación Rusa, que está prohibida, el Comité Olímpico Ruso, presentó una queja para que borren el escudo hoy. Donde hay zonas de conflicto en Europa en los últimos 1000 años, ahí autorizaron a vivir a los judíos. En Renania, entre Alsacia y Lorena, en Ucrania, entre Polonia, Alemania y Rusia, en Crimea, entre Ucrania y Rusia,
Vusi Dutzures, ahí estamos autorizados a Dort vivir. schickt man herein die Jiden. Dort, en Manchuria, en Mongolia, ahí, cuando los zares tenían conflictos con los chinos y se querían quedar con el territorio en ese límite, autorizaron a los judíos a vivir en Harbin y después les dieron la posibilidad de Birobiján, que también es zona de conflicto con China. Busquen dónde vivíamos, ahí hay tzures. Así que, pero para evitar los tzures, ¿qué hay que hacer, Sergio? Hay que venir a estudiar al Ivo al Yiddish. Mira, lo que hay que hacer, Abraham, es muy sencillo, te voy a decir. Nosotros en el Ivo tenemos una oferta tan grande para masajearse un poquito con el Yiddish, ¿no? Como decían los grandes teóricos, el medio es el masaje, el medio es el mensaje. Y nosotros tenemos a Bissel Toire, con nuestro queridísimo Eliezer Shem Tov todos los lunes al mediodía. Y tenemos los miércoles, tuvimos unos miércoles tan lindos estos últimos. El 11 tuvimos el TEI y el 18. Batió récord. El TEI de España, primero en la lista. Fue maravilloso, fue una experiencia maravillosa el TEI de España. Después el miércoles tuvimos también a Gustavo Bulgaci, a Abraham Lichtenboim dedicado al Nigun. Y ahora el masterclass del último miércoles, Sergio, fue el masterclass con mayor audiencia desde que iniciamos hace un par de años este proyecto de masterclass. Y por casi eso 350 personas de todo el mundo. Y por esto augura, Abraham, una presencia desbordante para el próximo 25, que es el Yiddish Tish con nuestro querido Abraham Lichtenboim, donde nos va a contar acerca del mundo, ni más ni menos del mundo de Bashevis Singer. Todo en Yiddish. Todo en Yiddish de principio al fin. Y estas son las actividades de los miércoles que propone el Ivo, y son actividades que tienen que ver con los temas más interesantes del Yiddish y la cultura. Podés inscribirte y pedir el enlace de acceso a la reunión de Zoom a info@ivo.org.ar y apoyar la labor del Ivo con una contribución sugerida de 300 pesos. Pero también yo mismo empecé el martes los cursos ya regulares en 5 niveles para todos, y tenemos a Shock, mit alumnos y mit Kursen, y los invitamos a... ¡Qué nirbu! Bueno, sí, Itzi, querías agregar algo. Con micrófono es mejor. Sí, que en el último Teimit Leader también se transmitió en directo por el grupo Mamelushn, y espero que se repitan con las actividades del Ivo, que sería importantísimo que el Shida Geste siga adelante en todas las actividades. Sigue adelante, y también se transmite en directo desde todas las actividades de las páginas de Facebook de Fundación Ivo. Así que no hay pretexto, y ya estamos preparando nuestro Lejaim de Rosh Hashanah, y pedimos a nuestros oyentes, los que quieran participar, Mita Lidl, Mita Tencel, Mitepes, nos escriben a info@ivo.org, y van a ser también convocados a participar en un
Lejaim universal. Yo ya estoy escribiendo, porque yo quiero participar en ese Lejaim. Momento, metnemen in batrach si te aceptamos. Por ahora no sé. Depende de cómo te vaya en el próximo Yiddish. Si lo que cantás va bien, te invitamos. Señores, y ahora le vamos a dar la palabra a nuestro querido Lucas. ¿Por qué Lucas? Porque Lucas escribió en su momento un lindo trabajo sobre el Yiddish y el español, sobre Max Perlman, el teatro y las parodias y las canciones. Y le vamos a pedir que nos informe, nos enseñe qué aprendió él del Yiddish, castellano y Max Perlman, y sobre todo la sorpresa de la ruleta. Me parece que Lucas empezó a ir a Mar del Plata al casino por Max Perlman. Tanto no consiguió. Aparte, no anda bien. Pero sí, algo cambió en este tiempo, que es que cuando empecé con Perlman, hace unos años, era un acercamiento más frío de análisis, y ahora, después de unos años, me pasa que estoy mucho más abocado a lo que me emociona escucharlo que al análisis crítico de qué forma adaptaba el español al yiddish y creaba rimas entre un elemento yiddish en castellano. Ahora ya se convirtió en amor puro por Perlman directamente. Un genio. Sí, y me encanta saber que además que es un gran artista con muy poco reconocimiento. Y es muy llamativo porque le falta un reconocimiento. ¿Por qué ese poco reconocimiento a Perlman siempre como una segunda figura siempre atrás de otro, ¿no? O sea, es como que... Porque es interesante. El cine yiddish lo tiene como protagonista en muchas películas, sobre todo con Molly Picon, que lo eclipsó, era el hermano Tarambana en Mamele. En el teatro, llenó teatros en todos los continentes. En todos los continentes. 5 continentes. Y además, la canción. Sí, Si él era creativo o lo ayudaron a crear, no sabemos, no tenemos el registro. A lo mejor algún investigador llegue al fondo de la cuestión. Pero acá tuvo mucho éxito. Pero Perlman, tengamos en cuenta que estuvo en Argentina, nació en Riga en 1909, empezó a cantar de muy chiquito, a los 6 ya era parte de un coro y empezó a actuar en el Pérez Club, era actor profesional, y Mide lo trajo a Argentina en 1939 para hacer una serie de espectáculos, y como estaba acá en el 39, se salvó de la guerra y quedó acá instalado, ya después con su esposa, con Guita Galina, que fue su esposa toda la vida. Pero en Argentina siempre quedó eclipsado como la segunda figura tras de Hebel Katz. Y la comunidad polaca lo reverenciaba como artista polaco. Bueno, la embajada polaca lo reverenciaba e iba a escuchar tangos polacos que Jerzy Petersburski, el más grande creador de tangos polacos, recaló también en la Argentina y tenía un bar en Paraguay, Maipú, y Perlman era asiduo concurrente a las tertulias polacas y era recibido como el gran artista polaco. ¿Y por qué toda esta introducción? Porque Rulete fue escrita sobre el motivo de nuestro Retenish, que también Adela Levit acierta. Y vamos a invitarnos a todos a recrearnos con el gran Max Perlman. Sí, que la grabación no es de la mejor calidad, es la grabación que hay. Es lo que hay, es lo que hay.
Si se acercan al mundo yiddish, saben cómo se pueden, por lo menos está conservada esta versión, y es una, si entienden la letra, hay una clarísima parodia de lo que pasaba en Jankoye. Mientras Jankoye habla sobre productivización y cómo lograr convertir a los judíos en trabajadores agrarios, y acá la canción es un paralelo 100%, prácticamente cada verso de la canción original está dado vuelta en lo que vamos a escuchar ahora. Porque el teatro yiddish servía de canal de noticias, de comunicación y de Netflix. Sí, y también es importante entender que el hecho de que esta canción pegara, o que fuera cantada, o que fuera comprendida, su ironía, habla también sobre el conocimiento que tenía el público argentino sobre Jankoye y sobre la situación en Jankoye. Por favor. No se puede hacer una sátira sobre algo desconocido. Tenía que estar muy presente en el imaginario local para poder hacer una comparación entre Jankoye y la ruleta de Mar del Plata. Así que adelante, Perlman. Als me portje maar de platen dat men hoog mazelt dat ze dort is a casino voran. Kleiner Sport, wenn sich der Kielen bald mit der Roulette spielen, will me geht darauf in Bann. Oi, oi, die Roulette macht a Poitiki a Fette, in jedem, wo sie dort liegt. Oi, oi, die Roulette reißt der Leben dick in Teute, los nicht auf der Zuhe zurück. Oftmal trefft die Rabakanten, sind die größte Fabrikanten, was hat sie noch dazu es nicht. Es lassen Leute mit dem Mund, dort das Winterle Kapsulen, jeder sind dasselbe Lied. Oi, oi, die Roulette macht auf Poitiki a Fette, in jedem, wo sie dort liegt. Oi, oi, die Roulette reißt der Leben dick in Teute, lass nicht auf der Zuhe zurück. Entvertieden auf mein Kasche, wie's mein Weib, mein Sinn abrasche, so versehen sie's Hotel. Mein Weib spielt Negro demasiado, y mein Single Colorado, machen für mein Geld Adel. Oi, oi, die Roulette macht a Poitiki a Fette, in jedem, wo sie dort liegt. Oi, oi, die Roulette reißt der Leben dick in Teute, lass nicht auf der Zuhe zurück. Wer sucht da Sieden, können nicht spielen, man packt sich dort wie in die Schielen, jeder sich da Platzband ist. Hat stippt sich dort a jeder Bietsche, halt in Hand die letzte Bietsche, die zittert wie a Fisch. Oi, oi, die Roulette macht a Poitiki a Fette, in jedem, wo sie dort liegt. Oi, oi, die Roulette reißt der Leben dick in Teut, lass dich dort dazu zurück. Bueno, nuestros oyentes generalmente muy bien informados aciertan el Retenish y Manuel León Yeshniak. Sí, señor, acertó y es verdad, es joven el cantante, una versión de las primeras del Retenish y tiene razón. Sí, sí. Yo, si me permiten, Lucas, Abraham y Sergio, quiero contar una anécdota, una de las varias anécdotas que tengo con Perelman. Solían venir muy seguido a comer a la casa de mis padres, Perelman y Gita Galina. Una de las cosas que me llamaba la atención, Perelman estaba siempre maquillado. Gita Galina era una mujer muy linda, la verdad, hermosa. muy linda. Yo creo que era rumana ella, pero ustedes me corregirán. Era de Kovno, me parece. Bueno,
Entonces, no se especializaba, las esposas de los Yiddish Aktion no se especializaban por ser grandes cocineras. Una sola cocinaba bien, que era Lilian Lux. Esa treite mainse para otra vez. Entonces, Pero mejor que los maridos ni cocinaban. No, entonces Guita Galina se sentaba con mi mamá y le pedía recetas. Hasta que un día escucho que Perlman va a la cocina y le dice: Aurora, no hace falta porque lo que vos cocinás, Guita, lo arruina. Prefiero venir a comer a tu casa. Y es lo más importante, pero también acota Shoshana Volkovich, y eso es cierto, que a Botoshansky y a Perlman les gustaba Mar del Plata e iban juntos al casino. Sí, sí. Pero es cierto, esa tradición de Yiddish en castellano y las parodias, Hevel Katz, Abrasha Levin, Max Zalkin, y en el teatro Yiddish, hasta Gigan y Schumacher, cuando actuaban, mechaban el español. Y muchos actores del teatro nacional surgen del teatro Yiddish. Y muchos usan el estereotipo del judío en la radio en español, en el teatro nacional. Y es evidente que Adolfo Stray, que hablaba en el Noive, Voivos y Joives, era el estereotipo del hablar judío en los primeros años de la inmigración. Hoy nadie habla Joives, Voivos y en el Noive. Escúchame, Abraham, hasta inventó una clule. No existe en Yiddish. No existe en Yiddish. En realidad, nadie se acuerda que Stray era Streicher, pariente de un escritor yiddish, Streicher, de la familia Primo, creo que era. Y lo mismo después, Tato Bores, uno de los primeros personajes de Tato Bores en la radio era Igor, un chico judío. O Marquito Zucker. Tato Bores entendía Yiddish y usaba mucho el Yiddish en sus parodias y sketch. Y lo mismo, esa comunión de Yiddish, tango y teatro nacional. El hermano de Marquito Zucker, pocos saben que fue un Zucker, de nombre original, cantante de la orquesta de Pugliese, Roberto Beltrán. Si ustedes escuchan una canción de Roberto Beltrán, sepan que es Yiddish, judío, y hablaba un Yiddish perfecto. Y Tato Bores y Norman Ehrlich, al cual nos vamos a referir ahora, se hicieron famosos por un sketch en los años 90. Vamos a escucharlo, Lucas. Dígame, ¿quién lo trae para acá? Bueno, como la semana pasada estuvo nuestro presidente Méndez de visita, yo quería ver qué tal, cómo anduvo la cosa. Presidente Méndez, un fenómeno. Una maravilla. Nos dio vuelta toda la cabeza, toda la cabeza nos dio. ¿Vino con toda su comitiva? Sí. Bueno, muchacho. Joyita, todo, chichachek, muy bien. Venga conmigo, venga ahora. Colóquese la kipá, porque ahora vamos a entrar a un lugar sagrado. ¿Ah? Sí. La kipá, aquí están todas las kipot que usó la comitiva de Menem. Aquí la pusimos toda, fíjese. Mire esto. Sí. Esto se lo preparamos especialmente a Dualde y no vino. Toda la industria textil del Medio Oriente, más los coreanos de 11, estuvieron 3 semanas trabajando, preparando esto, hermano. Y no, el hombre no vino, ¿no? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va acá? Como decía presidente Menem, un fenómeno, una maravilla. ¿Esto?
Estas son las tablas de Moisés con los mandamientos. ¿La tabla de Moisés? Sí, de Moisés y Conecó. Los mandamientos son: aceptarás cualquier cargo. No renuncies a tu cargo hasta que no te nombren en otro. Y si te nombran en un cargo, no preguntes para qué, vos aceptás. No, pero no lo voy a aburrir con todos los detalles. No, venga conmigo que vamos adelante. ¿Cómo? Defraudir. Ya, ahí está. ¿Qué es esto? ¿Saben lo que están haciendo Bernardo y José? No. Están leyendo el Nuevo Testamento. ¿Cómo el Nuevo Testamento? Los paisanos leemos el Viejo Testamento. Ay, Tata, ¿qué le pasa? Te quedó en el 45 antes de Cristo. ¿Qué le pasa? Pero es que Menem nos cambió toda la cabeza. Están leyendo el Nuevo Testamento. Yo le voy a leer justamente lo que dice el Nuevo Testamento. Al principio Dios creó el peronismo, le sacó una costilla, en la costilla engendraron a Menem. ¿Y el resto? El resto lo tiró. ¿Qué hizo? Lo tiró. Y Dios le dijo a Menem: ¿qué has hecho con tus hermanos? Y Menem le contestó: están en el gobierno conmigo, lo mismo que mis cuñados. Y Dios le dijo: eres un alma muy caritativa y yo te voy a iluminar. Y lo iluminó. Oye, Menem engendró a María Julia. Y después Menem engendró a Cavallo. Oye, Cavallo engendró el plan de la convertibilidad. ¿Y cómo siguió esto? Lo que sigue ni Dios lo sabe. ¿Alguna otra cosa? Y bueno, un sketch memorable de Norman Ehrlich que surge del teatro yiddish y se hace famoso. ¿Quién era para vos Norman Ehrlich? Sergio. Para mí Norman Ehrlich, yo lo comparo con Shmuel Rojansky, por otro lado, en dos sentidos diferentes. Íntimamente los comparo, porque fueron mis dos padres de la actuación. Shmuel Rojansky en Yiddish, y Norman Ehrlich vino a trabajar, lo contrató justamente Livó, Samuel Rojansky en el año 70, y ya te digo exactamente en qué año, en el año 77, para hacer a Hasen Einsteitel. Hicimos a Hasen Einsteitel. Rojansky ya le había dicho cuáles tenían que ser los roles fundamentales. Norman Ehrlich elegantemente lo mandó un poco lejos y dijo: los roles fundamentales los elijo yo, y nos hizo un casting y así salimos los que trabajamos en Hasen Einsteitel. Eran dos personalidades muy fuertes y marcaban los dos sus límites, se peleaban puertas adentro, que salía humo por debajo de la puerta, pero mira, yo creo, respetuosos unos del otro. Hay un Norman Ehrlich que nace en el 1939. Pero el Norman Ehrlich, el que revolucionó el humor judío en castellano, como él decía un poco así, fanfarronamente, y le gustaba decirlo: yo no soy el mejor que hace humor judío en castellano, soy el único. Bueno, y Norman Ehrlich nace, el Norman Ehrlich nuestro, el que nosotros queremos, el que nosotros nos gusta escuchar, el que nosotros recién escuchamos un Kleinstickale, nace en los 70 con los Humorovich y los Lokosovich, con Frida y con Jackie. Él siente, yo estoy seguro, porque yo tuve una amistad. Bien que recordaste esa Frida. Frida está espléndida y acaba de capear el temporal de COVID después de muchos meses y ya está repuesta en su casa y le mandamos un beso. Le mandamos un beso muy especial. Yo la quiero mucho a Frida, una mujer tan elegante, tan linda, tan macanuda, por así decirlo. Pero Norman se dio cuenta que él era el máger de la cosa
y comenzó su producción, creo que más importante, cuando estábamos haciendo Hasen Einstein, que fue Shlemaz el Superstar. Yo me hice muy amigo de Norman, nos hicimos pero muy amigos, íntimos amigos. Un buen día, cuando ya habíamos terminado Shlemaz el Superstar en el 78, perdón, cuando ya habíamos terminado Hasen Einstein en el 78, me dice, dentro de 10 días debutás en Shlemaz el Superstar. Escuchame, era un espectáculo todo Oisfarkois, no había una sola platea, había que conseguir. Rompió récords y yo me vi metido de ser un actor de teatro en Yiddish en el IVO, me vi metido de repente. Amateur. Y con Norman Ehrlich me fui profesionalizando, después trabajé también en el Volkstheater, él me daba mucha manica para que haga todo. Y después nos fuimos de gira por todo el país, nos fuimos de gira por Latinoamérica, y fuimos los primeros que hicimos el circuito de la Oleil, el famoso circuito que después hicieron tantos artistas argentinos a través de Israel. Tuvimos 9 presentaciones en Israel. Volvimos, hicimos otro, yo no sé si ustedes se acuerdan que estaba de moda en esa época los Drácula, había 2, 3 Drácula. Entonces Norman Ehrlich, ¿qué hizo? Draculovich, el vampiro que faltaba. Es un espectáculo con Silvia Pérez, con producción de Gerardo Sofovich, y así, bueno, varios años. Después hay una tercera época de Norman Ehrlich, y la tercera época tiene que ver con la imposibilidad de hacer grandes producciones, porque él salía mucho de gira. Entonces se transforma en un gran stand-upero invitado en todo el mundo, incluso a Estados Unidos. A Canadá también. ¿Cómo? Canadá también. Canadá también. Y bueno, siempre fuimos amigos, y yo tengo que contar un orgullo que tengo, que yo era el cortador de Norman Ehrlich. ¿Qué significa el cortador de Norman Ehrlich? Norma sabía que yo tenía un hush para sacar lo que no era prescindible en un espectáculo. Y en todos los estrenos era Sergio, vení, salimos y cortamos el espectáculo. Y para mí un gran orgullo, una gran felicidad haber actuado con él, haberme formado con él. Y por eso estoy acá en la Yiddish Yeshu, uno va avanzando en la vida. Bueno, y además, un personaje poco reconocido en relación con el Yiddish es Jorge Schustein. Jorge Schustein, el nieto de un gran periodista de Die Yiddische Zeitung. Yo creo que vos de chico, Itzik, ¿alguna vez estuviste en contacto con Schustein? Sí, alcancé a conocerlo de chiquito. Pero Jorge veneraba a su Zeide. Y su Yiddish en el Shume la debe más al Zeide que al papá. Y yo puedo agregar una cosita un poco egoísta. Jorge Schustein le gustaban mucho mis traducciones de las canciones en castellano. Totalmente. Las difundió totalmente. Y Schustein le gustaba Norman Ehrlich. Y Schustein descubrió a Moldavsky porque lo nombraron jurado a Schustein de un taller en Amia, y ahí echó el ojo a Moldavsky, que es el último humorista judío que está de moda hoy en día. Y desde el estereotipo judío de Stray, el niño Igor, un personaje cuasi antisemita que tenía Marco Zucker en los 30 en radio, hasta Moldavsky, hay una evolución del judío en la escena nacional. Y Schustein le escribió expresamente para Norman Ehrlich, para un espectáculo, esta canción emblemática, La Madre Judía. Vamos a escuchar esta producción de Norman Ehrlich de la canción de Jorge Schustein. La Madre
judía vive con 1000 manías, para ella tu panza está siempre vacía. Una madre judía siente todos los días, si ríe tristeza y si llora alegría. Una madre judía sufre toda la vida, te deriva la culpa y se queda tranquila. Una madre judía es bastante jodida, pero en su fantasía es la más comprensiva. De las madres de antes una sola había, pero madres judías hay más. Una madre judía puede ser distraída, pero de su problema ni un minuto se olvida. Una madre judía anda siempre angustiada, no se queja de nada, solamente suspira. Una madre judía piensa solo en nosotros, para ellos los otros son una porquería. Una madre judía vive llena de miedo, si te duele un dedo dices cáncer querida. De las madres de antes una sola había, pero madres judías hay más. Una madre judía, desde que tiene el parto, no se priva ni un día de hacer un infarto. Una madre judía nunca deja su abrigo, aunque sea en verano, por si acaso hace frío. Una madre judía vive en la cocina, nadie hace como ella el caldo de gallina. Una madre judía cree que en un banquete no hay mayor cortesía que enchufarte un paquete. De las madres de antes una sola había, pero madres judías hay más. Pero madre judía hay más. Muchas gracias. Abraham, querido, yo no quería terminar esta pequeña semblanza que estamos dando de Norman Ehrlich sin cantarles lo que yo recuerdo que era el latiguillo justamente de su gran éxito, que fue Schlemazel Superstar. Schlemazel, 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 contigo la suerte no va, porque todo lo que haces te sale al revés. Ay, cuánto que perdiste de ganar. Schlemazel, 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 contigo la suerte no va, porque todo lo que haces te sale al revés. Ay, cuánto que perdiste, ay, cuánto que perdiste, ay, cuánto que perdiste de ganar un show. Alem Navdir Sergio. Bueno, así homenajeamos en Perlman, Stray, nombramos a Tato Bores, a Marco Zucker, nos faltan muchísimos, Josef Maurer, que también actuó en la escena nacional, y muchísimos más. Enrique Chaico, que surge al Cine Nacional del Teatro Yiddish, y a nuestro querido Shusein y Norman, que deben estar a Fienerveld pensando creativamente sobre la realidad judeo-argentina. Y de la realidad judeo-argentina nos vamos a Israel. Acá así, dos cosas importantes. Una, el tema del corona y el tema del delta y schmelta, como suelen decir acá. Y la gran preocupación es qué va a pasar el 1 de septiembre, que tienen que comenzar las clases, y qué pasa con docentes que no están vacunados, si se puede obligarlos a vacunar o no, qué pasa con maestras jardineras que no están vacunadas, qué pasa con los padres que no están vacunados. Aquí se está hablando de que si se vacuna, se va a vacunar dentro de las escuelas o no se va a vacunar dentro de las escuelas. Y el otro tema importante es que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, se va a encontrar esta semana que comienza hoy
probablemente el jueves viaja a Washington para entrevistarse con el presidente Biden, viaja solo, sin su esposa. Y tengo que decir que acá mis vecinos ayer estuvieron de fiesta, hubo manifestaciones en la frontera, en el alambrado, hubo quema de neumáticos, todo tiene que ver con el dinero de Qatar, que sí pasa, que no pasa, que sí también tiene que ver que a quién le va a llegar la plata y a quién no le va a llegar la plata. Dispararon sobre un soldado que lamentablemente está en estado luchando por su vida, internado en el hospital Soroka de Beersheba, y aquí se prevé, las predicciones son que no sabemos hacia dónde las organizaciones terroristas en Gaza van a querer llevar este conflicto. De cualquier manera, ayer la Fuerza Aérea Israelí atacó posiciones del Hamas. Y una última noticia, hubo muchas críticas porque la ministra de Transporte, Merav Mijaeli, que es la presidenta del partido Abodá en Israel, a pesar de que el primer ministro y todo decían que no viajen al exterior, viajó a Nueva York, por supuesto recibió fuertes críticas, hasta que ayer sacó un comunicado diciendo que viajó porque fue mamá por un vientre... No sé subrogado. Por un vientre subrogado, entonces todos los que la criticaron se tuvieron, como se dice en castellano, se tuvieron que comer el sombrero. Esto es lo más importante. Quiero decirles que el mundo mira a Israel con el tema de la tercera dosis de la vacuna, y justamente en los Estados Unidos acaban de aceptar la FDA dar una tercera dosis, y quien lo resolvió dijo que él estaba totalmente en contra hasta que vio los resultados que está dando la vacunación de la tercera dosis. Quiero decirles que el número clave va a ser la cantidad de enfermos graves. Hay ahora casi 700 enfermos graves, pero los que están vacunados, los efectos de la enfermedad son muy livianos. Bueno, esto para contarles así a fe infuso, otro día que tengamos más tiempo. Quiero agregar un nombre a algo que quizás mucha gente de este nombre del actor no saben quién es Israel Feldman. Pero quienes tenemos que ver con el teatro, sabemos que es Isidro Fernán Valdés, que fue al revés, que vino del Teatro Nacional al Yidischer Theater. Exactamente, es el camino inverso. Y como nosotros estamos en el camino de recordar a esos personajes interesantes, te agradezco, Itzik, que hayas traído a Isidro Fernán Valdés, que yo conocí porque su mujer era maestra jardinera en Yidischer Schule, en el Herzl de la calle Tucumán. Y yo trabajé con él. Yo hice teatro con él en el Volkstheater, el Volkslied. Yo hice una pieza con él. Y yo hice teatro con él en el Volkstheater. Hicimos Der Diebuk y Der Reutzer. Así es. Y es el camino inverso. Así es. Así que bueno, tenemos felizmente material para que nuestros oyentes y nuestra audiencia joven, que es mucha, entienda que si hubo tan poco, como decía Yankev Gladstein, ¿por qué quedó tanto? Y esta es la función del IVO, que necesita el apoyo de todos nosotros y de todos los oyentes, y seguimos en este camino. ¿Y quién cantaba? Ah, fácil. Fácil para nosotros. Sí, señor. Una vieja grabación rescatada en Francia de un disco de 78, y cantaba el joven Ben-Zion Wittler. Ben-Zion Wittler, al final de su carrera, cantaba como un disco
de 33 revoluciones por minuto, la misma canción que escuchamos con este espíritu y ritmo juvenil. Y además, esta versión de Benzion Hitler es casi el estándar de Jankoye. Todo el resto que canta basados en esta versión, que aparte tenemos en cuenta que es una canción que se registra muy temprano, Jankoye, como una canción popular que se cantaba en Crimea. Pero no, es una canción popular. Quiero agregar, ¿no? permitime, Abraham, algo cortito, y Lucas. Yo tuve, al final casi, el honor de cantar en la coral Berborojo. Y Vivian Tabush, con Vivian Tabush. Y Vivian nos hizo escuchar, para que tengamos el ritmo, nos hacía escuchar la versión de Benzion Hitler para saber cómo se canta. Todos los Klezmatics y Klezmer Conservatory Band y los alemanes, todos recurren a Benzion Hitler. Hay una anterior, muy ruidosa, me resisto a hacerlas escuchar a nuestros oyentes, pero esta es única. Así que, señores, nos vamos despidiendo de Die Jiddische Show y nos vamos a Die ganze Jiddische Show, Lucas, salteando el 5. Een minuut. Ja, viele 2. Wir haben die ganze Jiddische Show, ein Programm von Argentinier Ivo, für alle Liebhabers von Jiddisch. Itzikl, du hast etwas zugegräht auf Jiddisch. Wir haben etwas von dir auf Jiddisch wegen, was tut sich in Israel. Ja, ich will euch sagen, dass es ist so ein neuer Ensemble der Philharmonic Klezmer Israel Diger Orchestre. Und sie geben die Woche, wenn sie geben ein Konzert auf dem Dach von der ersten von Binyan Klal, von Klezmure. Und ich will meinen, dass ich will können mit sie reden und sie verweten, sollen kommen zu uns im Programm. Ja, das ist sehr wichtig für unsere Zuhörer. Die neue Jiddische Show und die ganze Jiddische Show bringen nur Neues. Alte Neues und neue Neues. Aber Neues. Also Jiddisch. Und wir haben nun unsere Beehrung in der ganzen Jiddischen Show für ein Journal. Die Argentinier wissen, als dem 17. November 1919 hat zu erscheinen die älteste Publikation, ein Kinderjournal mit Namen Bijiken. Bijiken ist geworden ein Schemdover für Kinderliteratur. Aber keiner weiß nicht, als in Wilne, 4,5 Jahre früher, hat man angefangen zu publizieren einen illustrierten Kinderjournal. Das sie gewinnt die Losung, die Grinike Beimelech. Grinike Beimelech ist gewinnt ein Journal der erste auf Jiddisch gewidmet für Kinder. Und das sie gewinnt so populär, als der Journal ist geworden gedruckt in 269 Publikationen von dem 1. Februar 1914
bis dem 1. Juni 1939, das heißt Erev dem Churban. Und Bialik, der nationaler Dichter, wo sie gewinnen so verhabt von dem Journal und von dem Beitrag von dem Journal für Jiddisch, hat geschrieben sein berühmtes Lied unter die Grüninke Beimelech, wo sie eine Widmung für ein Journal. Lo mir ern Bialiks Lied. Unter die Grüninke Beimelach spielen sich Moischalach Schleumalach, Zitzis Kapotkalach Beialach, Idalach frisch von die Eilach, Gufim lach Streu, Roig und Federlach, Nehm uns bloße in Gliederlach, Gufim lach Streu, Roig und Federlach, Nehm uns bloße in Gliederlach, Haben sie auf gringe Winterlach, und es zertragen sie Feigelach. Nur ein Sach vermogen sie Egelach, die Egelach vermogen zwei Pintelach, wo's geliehen und finkeln und tucken sich, und etwas wie ne Wiesch und Wunderlach, vertrachten sich tief und vergucken sich, auf nächtige Tag und auf Fegelach, vertrachten sich tief und vergucken sich, auf nächtige Tag und auf Fegelach, oi mir soll sein jiddische Kinderlach, verreiere koschere Egelach. Oi mir soll sein jiddische Kinderlach, verreiere koschere Egelach. Und das ist ein berühmter israelischer Singer Nehame Händel, was hat rekordiert das berühmte Lied, was Bialik hat geschrieben. Jo, jetzt. Ich will erzählen etwas, unsere Zuhörer, ich weiß nicht, ob sie kennen die Mainze. Wenn die israelische Aviatie hat bombardiert der Kur in Irak, Menachem Begin hat gegeben eine Deklaration und hat gesagt, als hat sich gekannt, losen als unsere Moischelech und Schleumelech sollen oben das Sakune. Ja. Die Menschen haben nicht verstanden, von wann kommt es, nur die, was haben gekannt das Lied, haben verstanden, von wann kommt es. Haben sich angehabt und Begin hat stark liedjährige Lieder. Ich bin eines davon. Ich so im Nehame Händel hat gesungen unter die Grüninke Beimelech und mir euch eingeladen, unser teure Nehama Barat, was wird bald anzünden, ihr Mikrofon. Und durch Nehame will mir abgeben, Covid,
dem jüdischen Lehrer, von der Zeugen, die Moischelech und Schleumelech unter die Grinninke Beimelech. Weil Nechome ist unser Jiddisch-Lehrer und in ihr, weil wir beehren dem jüdischen Lehrer nicht nur in Argentinien, nur in der ganzen jüdischen Welt. Nechama Barat, schönen Dank für Besuchen die neue jüdische Show und seid wissen, als Nechame hat getroffen, als Ben-Zion Wittler hat gesungen. A guten Morgen, Nechama, was machst du? Guten Morgen, danke Gott. Das heißt, jetzt habe ich erst verstanden, weil ich habe in Anfang nicht verstanden, für was kommt es mir. Was heißt, man lädt mich ein zu was. Jetzt habe ich angefangen zu verstehen. Nicht alles darfst du verstehen. Wirst älter werden, wirst du allein verstehen. Wie viel in die Häuschen liegen drin und wie viel. Absolut. Sag uns, erzähl uns, Nechome, wie kommst du zu jüdischer Erziehung? Gut, wollte ich gedacht haben, eben ein bisschen früher. Ja, so komme ich zu Jiddisch Bichlal und das hat euch zu tun mit dem Lied, weil ich habe mich auch erzeugt mit jüdischen Liedern, aber in einer Cheder. Das ist, da bin ich in der Schule. Wir haben ja 2 Zimmer und das ist gewesen unser Cheder, die Baronierschule. Und ich habe gehabt eine Lehrerin, bemäßigt 2 oder 3 Jahre, versteht sich, weil die 3 Klassen sind gewesen in demselben Zimmer. Und dort haben wir gehabt eine Tafel, was ist gewesen auf Schräufen, man hat übergedreht dem Tafel. Ist mein Lehrerin, Olea Scholem, Batja Rosenfeld, sie fliegt kommen mit der Chauffrier und schreibt eine ganze Tafel, eine ganze Lektiengeschichte. Und sie pflegt das überdrehen, das heißt, bemäßigt der Zeit, was wir haben gelernt mit ihr persönlich, hat sie gelost dem Tafel, als die Kinder von einer anderen Klasse, heißt es, sollen abschreiben die Lektionen. Und verkehrt. Also ja, das ist gewesen mein Ohne. Und bei ihm habe ich gewollt sein, also wie sie alle. Also ja, das ist gewesen mein Anfang. Ich habe von Kindheit beschlossen, als ich will sein, eine Jiddischlehrerin. Und ich habe durchgemacht dem Seminar 8 Jahre, weil in jenen Zeiten haben wir gehabt 2 Zugreitungen, 2 Mechinat und 6 Jahre. Und wir sind schon raus mit dem Titel Lehrers. Und das gedenke ich ja, als in jenen Zeiten ist gewesen ein Mangel in jüdischen Lehrers. Ist unser Lehrer Tkatsch ist reingegangen, wenn ich habe noch gelernt im 5. Jahr. Und hat gefragt, Chevre, wer will arbeiten? Versteht sich, als ich habe noch gelernt in der Universität und ich bin gewesen in der Jugendbewegung, also erst, ich habe nicht gewollt. Und ist zugegangen und mir Aglet getan im Kopf, einzutagen, was das nicht gewesen möglich. Politisch unkorrekt. Gut, und hat mir gesagt, Nechele, du wirst nicht arbeiten, du hast schon Arbeit. Und damals habe ich angehört, das ist gewesen mein Anfang in Lehrerei, in der Tel Aviv-Schule auf Segi. Und die erste Matone ist gewesen, als man mir gegeben hat, ersten Klasse von 35 Kindern, von verschiedenen Eltern. Das heißt, Kinder, die sind gekommen vom Kindergarten und haben viele nicht gewusst, wie soll ich zu nehmen, eine Bleierin haben. Aber und wir haben eine Minute, nachdem wirst du erzählen, sich Reunes. Aber wir haben für dich eine Surprise. Lukas, los ihn mal rein. Wir haben abgesucht, ein Talmid von deiner ersten Gruppe, wo sitzt du? Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht. Und ich will ihn nicht kennen. Aber lass mir sehen, sie mir lässt ihn mal rein. Wo bist du, Talmid? Lass ihn mal rein, Lukas. Ist schon rein, darf anzünden.
A Kamera und ein Mikrofon. Jetzt erkennen schon uns in die Kamera und dem Mikrofon begrüßen sein Lehrerkind. Ja, unser Gast. Lo miren, Tayer Haver. Da ist dort euer Lehrerkind. Ihr kennt ihr begrüßen. Guten Morgen, Lehrerkind Nechama. Ich bin Josele von Schule Tel Aviv. Ich wünsche dir ein Dank dir und ich stelle mir vor, dass deine Familiennummer ist besser. MS? Also. Gut, ich danke dir sehr für Beteiligung sich und die, was haben mich eingeladen, Avade und Avade, weil das bringt mir sich Reines von sehr, sehr schöner Zeit in mein Leben. Heute, es ist gewesen eine schwere Arbeit mit 35 Kindern und von ersten Klasse. Aber damals haben wir auch gehabt Lehrer, zum Beispiel ich muss im Dermonen, der More Plotnik von Methodik, wo ich bin gefahren zu ihm heim, jeden Sonntag in der Früh bis Avellaneda, als soll mich heute lernen, wie soll zu arbeiten, gruppesweise. Und dachte ich mir, dass das ist gewesen die erste Gruppe, mit welchen man hat so gearbeitet, weil danach hat man auch gebracht, Lehrer von Israel, zu lernen, wie soll zu arbeiten, gruppesweise. Und die älteren Kinder haben mir geholfen mit den kleineren Kindern. Also es ist gewesen ein Vergnügen. Josele, ich danke dir sehr, weil du hast dann geschrieben, Josef. Für mich bist du nicht kein Josef, du bist noch Josele, auf Jiddisch, auf Mameloschen. Weil Josele, schönen Dank. Josele ist ein langjähriger Zuhörer von der neuen jüdischen Show. Also Dank dir, Josele, für der Surprise, für dein Lehrer kennengelernt. Ja, ich danke dir sehr und ich hoffe, dass einmal sollen wir sie treffen, aber persönlich, so ein Präsential. Und auf Simches, nur auf Simches. Allebei wollt mir gehabt, als Sachlehrer, wie die Lehrer kennenkommen und als solche Gruppe von 35 Talmidim in der ersten Klasse. Also. Und erzähl uns, wie kommst du zu Rozhansky und zu dem Musterwerk? Gut, ich will euch von ein bisschen früher. Wenn ich habe gelernt im Seminar, habe ich gleichzeitig gelernt in einer Normalschule, also ist das Normal Nummer 1, was befindet sich auf Córdoba y Ayacucho. Wenn wir haben gehabt, eine 7. Show, also hat das geheißen, Septima Hora, hat mir nicht gelohnt, heimzufahren und zurückkommen ins Seminar. Pflege ich von normal reingehen in der Gebäude von Amia, aber nicht gleich ins Seminar, nur in Ivo, auf dem 3. Stock. Und der Bibliothekar hat schon gewusst, dass gerät zu mir Material, was ich soll kennen, lernen bei Meshech HaShoah, 1,5 Show, weil danach gehe ich schon herab. Und im Seminar ist mein erster Jiddischlehrer gewesen, Shmuel Zessler. Und der zweite und ständige Lehrer ist gewesen, Shmuel Rozhansky. Mit ihm habe ich eine sehr gute Beziehung. Nicht alle Talmidim kennen sich bei ihm mit dem. Also ich stelle mir vor. Aber er hat mich kein Mensch gesagt, ich soll rausgehen und verschließen mit ihr von jener Seite. Also mit ihm, und wenn ich auf verändertem Seminar und arbeiten, ist in einer Schule, hat man gelernt auf Jiddisch. Hebräisch ist gewesen, eine Materie zu lernen, Sprache, aber alle Sachen hat man gelernt auf Jiddisch. Und euch in die Schule, wo ich habe arbeiten. Aber Rozhansky hat mich eingeladen, sich zu beteiligen in Ivo
Aber damals habe ich schon gehabt, Kassene gehabt und ich habe gehabt kleine Kinder, habe ich gesagt, als in der Verwaltung nicht, aber ob ich kann sein, nützlich für etwas anderes, oder mich einladen, wenn hat herausgeben, die Musterwerk zu die Schabbes zu Nachten. Das heißt, sich zu beteiligen in Vorlesungen oder Singen. In jenen Jahren habe ich gekannt singen. Also meine Verbindung mit ihm, ich habe viele gekannt, sein Weib, ich bin bei ihm in Stub, ich habe viele mit seiner Tochter und mit seinem Sohn, weil ich habe mich beteiligt in TES, in Theaterseminar, und Ruben hat mich begleitet auf dem Piano, wenn wir haben gespielt, zum Beispiel zwischenfallige Event, die jüdische Lieder. Also meine Verbindung mit dem Ivo ist gekommen von amalige Zeiten. Aber das Letzte, was ich will erzählen, wenn ich bin raus auf Pension, noch arbeiten in verschiedenen Schulen, das muss ich ja erzählen. Also ich habe gearbeitet ein paar Jahre in der Stoljarschule, auf der Gasplanes. Und in jenen Zeiten ist geworden 100 Jahre von Sholem Aleichems Geburt und wir haben gemacht einen Konkurs von Vorstellungen auf Jiddisch. Und meine kleine Schule, weil das ist auch nach Haider, hat gewinnen die zweite Prämie, noch der erste, was ist gewinnt, von Sholem Aleichems Schule mit Max Berliner. Also erst für mich ist das gewesen sehr, sehr wichtig. Und schon danach, wenn ich bin raus auf Pension, habe ich gefragt, was will ich tun mit meiner freien Show. Habe ich gehabt wieder einmal Teire Havertes, Volontierens von Ivo, wie Hasse Robinson oder Miriam Postrigac, was haben mir gesagt, was darfst du trachten? Das einzige Ort, wo du kannst zurückkommen, ist in Ivo. Und ich bin zurückgekommen und in jenen Zeiten ist geworden meine Enkel in Nordamerika und ich habe mich gekannt in Englisch. Weil in Normal hat man gelernt 3 Jahre Sprache und ich habe gelernt Französisch. Was tut man? Also es ist geworden ein Enkel in die Vereinigten Staaten, gehe ich mich lernen Englisch und damals habe ich, also ich habe gearbeitet gleichzeitig in Ivo, habe ich gefragt, für was haben wir nicht in Ivo Material für Anfängers? Und damals hat mir Esther gesagt, du willst zugreifen, geh zu, aber für wem? In jenen Zeiten haben wir nicht gehabt, in Anfängers in Ivo zu lernen. Hat sie mir gesagt, gut, du gehst zu und danach wird man sehen. Und das andere, auf dem anderen Jahr hat sie mir gesagt, und jetzt, ob du willst, sind dort 2 Gruppen. Eine 2 Säger weit oben und eine 7 Säger in Nord. Habe ich mich gewollt teilen mit der Chaverte, aber sie hat nicht angenommen. Das ist gewesen, alle schon Betty Willner. Und ich habe angenommen die Gruppe zu arbeiten mit Fotokopies. Aber der Ivo ständig versorgt man mich mit Arbeit. Hat man mich geschickt in CUI, Centro Universitario de Idiomas. Und dort hat man nicht dort arbeiten mit den Fotokopies. Haben wir gemusst herausgeben die Bücher. Und bei MS fühle ich mich stolz mit den Büchern, was sind gewesen die erste, was wir am Morgen mal herausgegeben haben. Also ja. Für Talmidim, Studenten von, wo seinen Spanisch reden, Dike. Und Neche, ich muss dir sagen, noch eine Sache. Du bist der beste Beispiel von permanenter Erziehung, was ist ein Klal Godel bei ihm. Ständig lernen. Und du bist euch ein Beispiel von
Dreisprachigkeit, weil dein Beitrag in der jiddischen Erziehung ist nicht nur auf Jiddisch, nur auch auf Ivrit, was du beherrschst, und auch auf Spanisch. Ja, ja, aber also gibt es so zwei Sachen. Spanisch, ich bin eine Spanischlehrerin, hat mir gegeben, weil ich habe mich gerade verschrieben in den Zeiten, man hat mich gekriegt, keine Arbeit, also gering. Und ich habe gedacht, man hat mir gegeben Arbeit in einer spanischen Schule auf der Gas Serrano, eigentlich aus Borges, aber es ist einmal Serrano. Und nach dem Jahr habe ich gesagt, das ist nicht für mich, verendigt mit dem Jahr habe ich gehabt genug. Aber also wie du aus der Mond permanente Erziehung, will ich ja wieder einmal der Mond dem Horet Katsch, weil ich habe verendigt dem Seminar im 56. Jahr und im 57. Jahr, das heißt mit ein paar Monaten später, haben wir schon gehabt, der ganzen Kursen ist Schalmujot und keiner von uns hat nicht verfehlt. Das heißt, jeder Lehrer hat gewusst, dass hat geendigt dem Seminar, aber das meint nicht, dass hat schon verendigt seine jiddische Zubereitung. Also ja, ich danke meinen Lehrern, was haben mir so viel geholfen, sich zu der ganzen und zu weiterlernen. A schönem Dank, Nechama, Azoi, und mir euch abgegeben in der ganzen jiddischen Schule, dem jiddischen Lehrer, und du bist eine prominente Figur in unserer Lehrerschaft. Ich weiß nicht, wie prominent, aber ich fühle mich sehr stolz mit allen meinen Kabarets. Und euch Haveri, wir seien euch stolz mit dir. Und Neche, ja, Itzik. Ich will sagen, also von unserer Gruppe ist es so, Sergio hat euch gelernt, Shimshon hat gelernt in Lehrerseminar und hat gemacht Theater in Lehrerseminar. Und ich allein habe euch gelernt in Lehrerseminar und euch gemacht Theater mit Rojanski. Und wir sitzen vor die goldene Kette von Jiddisch. Das habe ich gewollt sagen. Und so lieb dem seien wir da jetzt in der Dose. Absolut. Und euch, ein Lehrer, kann anstecken, Talmidim, Mamschich zu sein, ist es eine lehrerische Ergreichung. Und speziell für Nechama, weil wir loslernen, Chava Albersteins Versie von Bialik Salit. Weil Bialik hat geschrieben, Ivrit, Seir Asach, Hebräisch Seir Asach. Allein hat übergesetzt von seinen Schaffungen auf Jiddisch. Aber es seien doch Schaffungen, was hat geschrieben auf Jiddisch, übergesetzt auf Ivrit und Asach jiddische Schaffungen, was hat keinmal nicht übergesetzt auf Ivrit. Die Verbe hat geschrieben auf Jiddisch und das will mir widmen in Nechama und wir schließen also unsere einzige Treffung mit unseren lieben Zuhörern. Dank dir, Nechama, für bescheinen die jiddische Show. Sergio, sei gesund. Du bist ein permanenter Gast auf unsere Treffungen. Sergio, sei gesund und stark. Sin falta. Itzikl, ein Leben auf dir. Lo mirovna gesinnte Wochen, nur im Simches. Und Lukas los ich zum Sof, weil ist unser Emschech. Dank dir, Lukas. Danke, ich bin echt Mechaniker, ich habe nicht gehabt, keine Erfahrung im Seminar. No? Aber du hast etwas versucht von dem Lehrerseminar. Ist Lomirern, Chava Alberstein und seid alle gesund und stark.
bei Tag und nicht bei Nacht. Geh ich mir herum vertracht, nicht auf Berg und nicht auf Tor. Steht a Verbe von Amor, nicht auf Berg und nicht auf Tor. Steht a Verbe von Amor, a gewirrte, a größte, ist die Verbe als Ding weiß sie, bei der Verbe will ich wegen, mein bescherten Tag gefragen. Und sie wird mir alles erzählen, sie mein Geliebter kommt von Polen, sie von Litte, sie von Samet, a Bankier, sie ja Melamed, sie von Litte, sie von Samet, a Bankier, sie ja Melamed, sie a Blonder, a Brunetter, a Bocher, sie a Gegetter, öfscher Gor an alten Iden, bin ich Tage nicht zufrieden. Ich will sagen, Tate, teut mich, nur nicht zum Schiedech neid mich, oh ich will das nicht aushalten. Ich will Tate, nicht kein Alten, oh ich will das nicht aushalten. Ich will Tate, nicht kein Alten. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Dinaye Yiddish Show und Die ganze Yiddish Show. Mir wart neu feich die kommende Woche.